último tema que me toca exponer es a líderes de integridad en una sociedad sin integridad, cómo liderar y vivir en medio de esa sociedad. Y honestamente pensé hasta la madrugada de hoy que iba a ir en una dirección y finalmente decidí irme. Gracias. 1, 2, 1, 2. ¿Me escuchan? Ok. Les decía que hasta la madrugada de hoy pensé que iba a ir en una dirección, pero finalmente decidí irme en otra dirección que yo creo que nos va a ayudar a meditar un poco acerca de este tema. Líderes de integridad, la primera pregunta que tendríamos que hacernos es ¿cómo se forma un líder de integridad? Si nosotros simplemente hablamos de la importancia de la integridad y perdemos de vista que eso tiene un proceso de formación, quizás no vayamos con cierta información importante, pero quizás nos hace falta algo para yo poder ser uno de esos líderes que va a vivir y va a impactar en una sociedad altamente caracterizada por la falta de integridad. Y lo que yo quisiera hacer a manera de introducción es ayudarnos a ver cómo nosotros llegamos a la vida cristiana, porque frecuentemente la manera como llegamos a la vida cristiana no necesariamente continúa cambiando a la par con los años que ya tengo de haber nacido de nuevo, y frecuentemente estas cosas permanecen con nosotros. Pero nosotros llegamos a la vida cristiana emocionalmente afectados. Y muchos de nosotros, líderes, a veces con años en el ministerio, seguimos emocionalmente afectados por el pasado, lo cual hace que nuestra interacción con las ovejas se dificulte. Nosotros llegamos con una cosmovisión mundanal, y cuando hablo de la palabra mundanal, la estoy diferenciando de mundana, porque yo creo que nosotros entendemos muy bien cuando pensamos en algo mundano, pensamos en sexo, en droga, en borracheras, pero se nos olvida que mundanal es algo que es típico de este mundo, y con frecuencia en mi interacción con cristianos y líderes, yo escucho con frecuencia conversaciones y respuestas a dilemas de la vida que son puramente mundanales. En otras palabras, no es la forma como un líder cristiano debiera responder a tal dificultad. Nosotros llegamos con percepciones erradas y frecuentemente permanecemos con percepciones erradas. De hecho, alguien decía, y con toda razón, que nosotros no vemos las cosas como son, sino como nosotros somos. Y así mismo nos ocurre también como pastores y líderes, que muchas veces estamos viendo las cosas no como son, pero como nosotros somos. Y una manera de ilustrar lo que estoy tratando de decir, si por aquí pasara alguien, un hombre, ¿verdad?, ya de 20 años de edad, y yo le digo, mira, tú, enano, él se ofendería. Pero si pasa alguien que mide 6'4", y yo le digo, mira, tú, enano, él probablemente ni siquiera piense que estoy hablando con él. Te das cuenta que nosotros no vemos las cosas como son, sino como nosotros somos. El primero se ofendió no por las palabras, porque yo le dije las mismas palabras a la otra persona, sino porque él tiene un problema con su estatura que no ha resuelto. Y de esa misma manera nosotros tenemos en nuestro interior muchas veces problemas que no hemos resuelto, que nos impiden luego vivir en integridad, porque hacemos cosas justamente por los problemas interiores, emocionales y de percepciones con las que permanecemos. Nosotros venimos a la fe cristiana con una sobrevaloración de nosotros mismos. Yo recuerdo hace un tiempo atrás conversando con el Señor acerca de algo que alguien había dicho en contra mía, y yo poder percibir, no en voz audible, pero poder entender como si Dios me estuviera diciendo, dame gracia, que eso es lo único que le está diciendo, porque si Él supiera de ti lo que yo sé, tú estarías en problemas. Y eso es verdad de todos nosotros, ¿o no? Tenemos una sobrevaloración de nosotros mismos. Nosotros tenemos un corazón utilitarista. Tendemos a usar las cosas, tendemos a usar las personas. No nos proponemos eso, pero frecuentemente nosotros nos preocupamos por las tareas y usamos a las personas para que nos hagan las tareas, en vez de entender que las tareas
son el propósito para ministrarle a mejor dicho, las personas son el propósito y las tareas constituyen el medio para ministrarle a las personas. Pero así nosotros llegamos a la vida cristiana y eso tiene manifestaciones en nuestras iglesias y no solamente las tiene entre las ovejas, las tienen también entre los líderes. Y déjame ilustrarte a partir del Nuevo Testamento, una iglesia que usted conoce tan bien como yo, donde estas cosas que yo estoy mencionando comenzaron a surgir. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 a 9. Así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Notaste que Pablo le llama hermanos. Pablo está hablando a cristianos convertidos. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, cuando estaba con ustedes no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía soy carnales, cristianos, él está llamando hermanos. Soy carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, no soy carnales y andáis como hombres. Eso es mundanal. Porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos, no soy simplemente hombres. ¿Qué es pues Apolo y qué es Pablo? Servidores. Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo sino Dios que da el crecimiento. Pablo no está preocupado que unos digan que es de Apolo, que otros digan que es de Pedro. Esa no es su preocupación. Él no tiene un problema interior consigo mismo y por eso Pablo no contribuye a la división de la iglesia. Pablo está preocupado que ustedes tienen ese problema, que ustedes están haciendo énfasis en líderes cuando no debieran hacer tal cosa. Su preocupación es por ellos, no porque él no está siendo considerado el principal entre todos. Amados hermanos, son hermanos y amados. Cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo. ¿Te das cuenta que Pablo dice, ustedes son mundanales? Yo les hablé como si pertenecieran a este mundo. O como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Esta es la NTV, valga la redundancia, o valga la aclaración. Yo estoy repitiendo el texto, pero de la Nueva Traducción Viviente, para que podamos apreciar algunas palabras. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Nacieron de nuevo, pero los controla su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Una pregunta retórica, pues claro que sí. Pablo está hablándole a la congregación de problemas de inmadurez espiritual y emocional que nosotros, hermanos, muchas veces como líderes también tenemos. Y yo lo menciono no con el deseo de acusar a nadie, sino porque en la gracia de Dios, Dios me ha permitido aconsejar a muchos líderes y poder conversar acerca de muchas cosas del interior de su corazón. Y nosotros necesitamos, si vamos a vivir en integridad, tenemos que, nuestro mundo interior tiene que cambiar y madurar espiritualmente y emocionalmente. Lo que crea todo esto muchas veces en nosotros es una, entre otras cosas, voy a mencionar algunas, una necesidad de aprobación extrema. Por tanto, cuando alguien me dice que el sermón estuvo muy bien y un número de personas me afirma, me siento muy bien. Cuando pocas personas lo hacen o nadie lo hace, el lunes en la mañana yo no me quiero levantar de la cama porque estoy deprimido del sermón del día anterior. Pero yo estoy poniendo mi valoración en la aprobación del otro. O somos perfeccionistas. Y en el perfeccionismo, entonces, nosotros lo que estamos haciendo, yo no sé si tú eres una persona perfeccionista, pero si lo eres, el perfeccionismo es única y exclusivamente una sobrecorrección de mi inseguridad. Yo pongo esto aquí, pongo este teléfono aquí, pienso que se puede caer, le pongo una barrera aquí. Pienso que alguien lo puede empujar hacia abajo, le pongo una barrera aquí. Pienso que alguien lo puede empujar hacia allá, le pongo una barrera aquí. Pienso que alguien lo puede empujar hacia el otro lado y le pongo una barrera aquí. Me vuelvo un controlador. Y tenemos muchos líderes así, pero no sé de dónde proviene. Pero esa inseguridad
Solamente la cura el Señor. Yo necesito que el Evangelio haga su trabajo en mí, que mi identidad se encuentre en Cristo, porque todas esas cosas no corregidas no me van a permitir vivir en integridad. Yo voy a llegar ahí pronto, pero yo simplemente estoy diciendo que decir la integridad es esto y tú tienes que tomar una decisión para vivir en integridad, no va a funcionar si yo no entiendo el corazón del hombre, cómo es, y el mío en particular. Celo básicamente es miedo de perder algo. Tengo miedo de perder ovejas, de perder influencia. Comienzo a experimentar celo por la iglesia de la esquina, porque hay ovejas que se pudieran ir para allá o se están yendo para allá. Y yo frecuentemente le digo a mi congregación, eso no me preocupa, porque la iglesia de la esquina tiene dos opciones o posibilidades. O Dios la plantó, en cuyo caso yo no tengo nada que decir. O Dios no la plantó, en cuyo caso yo no tengo nada que temer. A veces tenemos resentimientos, no perdonamos, tenemos dificultad en perdonar y la falta de perdón es una falta de trabajo del Evangelio en mí. No ha entendido el Evangelio, no he entendido qué fue y cómo es que Cristo realmente me ha perdonado. Años atrás yo tomé la decisión junto a mi esposa de que no importa lo que alguien me hiciera, no importa lo que nadie me hiciera, no importa del tamaño que fuera, yo lo iba a perdonar, porque de esa es la manera que Cristo me ha perdonado. Cuando la gente me pide perdón, le digo, hermano, gracias por venir, pero sabes que antes de venir ya estaba perdonado. Eso es una decisión que yo tomé en el pasado, no en el presente. Arranques de ira. A veces amamos servir, pero nos gusta servir para ser centro de atención. A veces se nos dificulta apreciar, aplaudir el talento de otros. Aplaudir el talento de otro, la sabiduría de otro, la predicación de otro, se nos dificulta, pero la única razón es la inseguridad que yo experimento y el orgullo que tengo como fruto de mi inseguridad y no me permite hacerlo. Yo necesito corregir todo eso para poder vivir en integridad, porque son todas esas cosas internas las que van produciendo en nosotros reacciones pecaminosas entonces que no son compatibles con la integridad. Necesitamos aprender a controlar la lengua. Necesitamos aprender a controlar los deseos. Recuerde que mi alma es regenerada, mi cuerpo no es regenerado, la carne no es regenerable, la carne va a ser, ¿qué cosa? Glorificada en un tiempo futuro, pero la carne permanece con todos sus deseos. Y la carne entonces necesita ser controlada. Yo tengo a veces dificultad para seguir relacionándome con aquellos que difieren de nosotros. El pastor Tim Keller hablaba de eso. Si vamos a trabajar en un movimiento, yo tengo que aprender a reconocer que hay otros que piensan de manera diferente que yo y que Dios se reserva el derecho de usar personas que no piensan como yo. Muchas veces tenemos actitudes sospechosas hacia los demás o manejo manipulador de la vida. Todo eso es para decir, así es el corazón humano. Y tu corazón y el mío es un corazón humano. Y cada una de esas cosas que yo mencioné en algún momento de mi vida, yo sé que yo la he experimentado. Y la única razón por la que yo puedo asumir también que tú también, es porque el corazón humano no es diferente de uno a otro. Lo que difiere es el camino de santificación que cada cual ha ido emprendiendo. Pero nosotros nacemos o crecemos con celos, envidia, orgullo, inseguridades, temores que producen todo lo demás. Entonces, si vamos a hablar ahora del tema de líderes en medio de integridad, en medio de una sociedad sin integridad, yo tengo que recordar que deshacer todo eso toma tiempo. Todo eso que yo acabo de describir toma tiempo deshacerlo. Cuando Cristo comenzó a juntarse con los apóstoles, el mejor discipulador del mundo tomó 3 años, 2 a 3 años, pasando en ocasiones días enteros con ellos, tratando de formar discípulos. Y al final de un grupo pequeño, recuerden que hoy en día nosotros somos creyentes en grupos pequeños, la importancia que tiene, pero a veces pensamos que esa es la panacea. Pero el mejor grupo pequeño del mundo lo formó Dios.
Y al final uno lo vendió, el otro quería sentarse a la mano derecha, el otro quería sentarse a la mano izquierda, el otro lo negó. Ese es el mejor grupo pequeño. Entrenado por Dios, por 3 años. Ese es el corazón del hombre. Esos líderes no tenían integridad en ese momento. Cristo se pasó 3 años desenrollando a los apóstoles de todo lo que ellos habían aprendido mal. Y la manera como yo lo veo es que cuando ellos lo comenzaron a enrollar bien, es el día de Pentecostés, cuando el Espíritu baja. Todo el tiempo anterior fue desenrollándolo. Cristo confrontándolos. Cristo pidiéndole a Pedro que ponga la espada dentro de su vaina otra vez. Los apóstoles pidiendo quemar a Samaria, simplemente porque no lo recibieron. ¿Te imaginas que yo venga aquí a la iglesia de ustedes y no me reciban y yo diga, Señor, quémalos? Ese era el Dream Team, ese era el equipo soñado de Dios. Entonces, ¿qué yo estoy tratando de decir? Formar líderes de integridad toma tiempo. Y el relato bíblico es la mejor evidencia. Tomó 40 años en el desierto para formar a Moisés. Pastor, pero yo no soy Moisés, está bien. Pero yo simplemente quiero que sepas que tomó 40 años. Sin contar los primeros 40 cuando él era príncipe, los 40 años en el desierto. ¿Qué tú piensas que Moisés aprendió en el desierto trabajando para su suegro por 40 años? Aprendió humildad, aprendió a seguir. Nadie puede ser un buen líder si él no es un buen seguidor primero. Nadie, eso no se ha dado nunca en la vida. Aprendió a servir, aprendió sumisión, aprendió paciencia. ¿Te imaginas 40 años en la arena con ovejas? Todo eso es necesario para liderar con integridad. Escucha ahora lo que Jetro le aconseja a Moisés que haga cuando Moisés está muy cargado con el trabajo y no ha aprendido a delegar todavía. Y presta atención a cómo Jetro describe el carácter de los hombres que Moisés debe poner en posición. Números 11, a partir del versículo 21. Además, escogerás de entre todo el pueblo, escucha, hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1,000, de 100, de 50 y de 10. Esta gente que está siendo recomendada para Moisés estuvo formándose como líder primero y luego colocados en su posición. Y tenían que ser gente de integridad, hombres capaces, temerosos de Dios y hombres veraces. Tú puedes ver el testimonio del Antiguo Testamento. Escucha, ¿quién sustituye a Moisés? Josué. En Números 11:28, entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, desde su juventud. Los 40 años que Moisés estuvo en el desierto fueron más o menos los 40 años que Josué le sirvió a Moisés, y cuando Moisés muere, ahora tú tienes un Josué. Toma tiempo formar líderes de carácter. Si vas al Nuevo Testamento, te va a encontrar el mismo testimonio. Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta que él necesita encontrar hombres a quien él pueda enseñar para que ellos puedan ir y enseñar a otros. Pero escucha cómo lo describe. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos, no a cualquiera, para enseñar también a otros. De manera que cuando alguien va a liderar en la iglesia, él debe ser alguien fiel e idóneo para que él pueda enseñar a otros, porque lo que él sea, eso es lo que otros van a copiar. Pero para llegar a ser fiel e idóneo, yo requiero tiempo. Nadie ha podido formarse en microondas como líder. Nosotros vivimos en una sociedad de celulares, de emails. En el pasado alguien enviaba una carta y pasaba 3 meses para llegar. Ahora si no llega en 3 minutos, ¿y qué pasa? Que no me ha respondido. ¿Y qué es? Yo no entiendo. La gente no está atendiendo a lo que uno le envía.
Y así queremos formar a los líderes, pero no se va a dar eso. Tú tienes que desarrollarte. Los líderes que Dios asigna no desarrollan su integridad después de colocarlo en su posición. Su integridad les precede. Yo recuerdo, yo viví 15 años en Estados Unidos, recuerdo estar en una iglesia donde en ocasiones alguien recomendaba a una persona para una posición X y alguien entonces decía, bueno, pero es que fulano no ha mostrado suficiente fidelidad todavía. Y entonces la persona que lo proponía decía, bueno, pero quizás ahora que se le da la responsabilidad, quizás él entonces puede desarrollar mayor fidelidad y tomarse las cosas más en serio. No. Eso es poner la carreta delante del caballo. La integridad precede al servicio. Eso es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando de ser pastor se trata, Pablo le dice a Timoteo en su primera carta en 3:6, que no sea un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Si no es un recién convertido, es que la persona tiene un tiempo en la fe cristiana, que ha sido probado, que ha sido observado, que ha crecido, que ha madurado emocionalmente y ha madurado espiritualmente. En la medida en que nosotros nos proponemos crecer así, de manera intencional, esto es algo que yo quisiera mencionar. Nosotros no crecemos por ósmosis, como las cosas se dan en otras áreas de la vida. Nosotros crecemos si haces un esfuerzo intencional de que tú quieres crecer espiritualmente, emocionalmente y en carácter. El carácter tiene que ser desarrollado. La gracia de Dios es lo que me permite hacerlo. Pero yo necesito hacer un esfuerzo en lo que a mí respecta para poder crecer en integridad y luego poder liderar en integridad en medio de una ciudad sin integridad. Recuerda algo que dijo el pastor Keller, y cuando él lo dijo yo quería casi brincar de alegría cuando lo dijo, porque frecuentemente se olvida y se queda atrás. Pero ante la pregunta de Andrés, de qué es lo que hace que una iglesia crezca, y mencionamos diferentes cosas, una de las cosas que el pastor Keller agregó fue, ¿qué cosa? La vida piadosa, el carácter piadoso, reconocible de los que vienen. Hay algo en el individuo que es reconocido por aquellos que están ahí de alguna manera, y yo creo que ese algo es simplemente el endoso de Dios. Eso que se percibe sin conocerlo en detalle es simplemente el endoso de Dios. Nosotros queremos ir muy rápido y eso ha producido muchos de los accidentes espirituales en el camino de muchos de nuestros líderes. Mira algo que me llama la atención. Cristo, la segunda persona de la Trinidad, el agente de la creación, el Hijo de Dios, el Mesías, aquel de quien hablaron todos los profetas, el objeto y el sujeto de toda la revelación bíblica. Cuando Él vino, tuvo que esperar 30 años para predicar un sermón. No para formar su carácter, pero Él dijo el por qué. Porque mi hora no ha llegado. Dios tiene una cronología. Dios tiene un tiempo para cada cosa. Dios hace todo hermoso en su tiempo. Si alguien me preguntara, lo he dicho 1000 veces, voy a decirlo 1001 ahora. Si alguien me preguntara qué es lo que yo mejor he hecho en mi vida, yo no le voy a decir que es medicina, predicación, enseñanza, consejería. Lo que yo creo, y lo puedo decir porque no hay nada de orgullo en eso, lo que yo creo que mejor he hecho en mi vida es esperar el tiempo de Dios. Porque cuando las cosas se hacen en el tiempo de Dios, Dios provee los recursos para hacer lo que Él quiere que se haga a su manera, con su poder, para su gloria. Jesús esperó 30 años para predicar un sermón. Pablo esperó 7 a 10 años para ir en su primer viaje misionero. Nosotros se nos olvida eso. Pero tuvo 3 años en Arabia y luego él se pierde, nadie sabe dónde está Pablo. Bernabé eventualmente sale a buscarlo, lo encuentra en Tarso, pero cuando él viene a Antioquía y luego sale en su primer viaje misionero, los académicos están de acuerdo que habían pasado entre 7 y 10 años desde su conversión. Tomó ese tiempo formar un Pablo que estuviera listo para ser un misionero.
Y de Moisés ya nosotros hablamos. ¿Qué tan exigentes nosotros debiéramos ser con nosotros mismos y con otros? Eso es una buena pregunta. ¿Hasta dónde nosotros debiéramos empujar esta idea de integridad? Bueno, escucha lo que dice Timoteo, o le dice Pablo a Timoteo en su primera carta en 4:2. No permita que nadie menosprecie tu juventud. De manera, me voy a parar ahí un momentito, que Pablo no le está hablando a una persona de muchos años. Le está hablando a un líder joven. Le dice, Timoteo, tengo un consejo, que nadie menosprecie tu juventud. Antes, o más bien, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. A sus años tempranos. ¿Por qué, Timoteo? Porque tú representas el nombre de Dios. Porque tú representas a Dios delante del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios necesita un ejemplo. Y a pesar de que tú eres joven, tú necesitas entender en las áreas incluso donde tú tienes que ser un ejemplo. En palabras, cuida lo que dices. Tú tienes que ser un ejemplo en conducta. Cuida lo que haces. Tú tienes que ser un ejemplo en amor. Cuida cómo amas y qué amas. En fe, cuida lo que crees. En pureza, cuida lo que ve y lo que piensas. En su juventud. ¿Te das cuenta de qué forma la palabra de Dios enfatiza, subraya una y otra vez la necesidad de la integridad? Quizá no use esa palabra, pero en esencia está apuntando a la integridad. Una persona íntegra es una persona sin grieta, una persona que no tiene que ser llamada a rendir cuentas porque hay grietas en su camino. Y la razón principal, una vez tú pasas lo que es la gloria de Dios y que representamos a Dios y todo eso que es lo primero, es que siempre hay alguien observándote. Y Cristo enseñó a sus discípulos. Escucha lo que Cristo le enseñó. Un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después que se ha preparado bien, es o será como su maestro. Ese solo versículo es razón suficiente para que líderes andemos en integridad. Nosotros estamos formando discípulos. Los discípulos serán como el maestro. Por eso tenemos que tener cuidado con los hijos, porque los hijos son discípulos y los hijos nos están observando. Y aunque muchas veces se ha hecho un buen esfuerzo y no todo salió bien, no vamos a decir que siempre sale bien, hay una gran parte, hay una gran dosis de qué ocurre con los hijos, de aquello que ellos oyeron y observaron. Esas dos cosas tienen que ir de la mano, porque la gente puede escuchar lo que tú dices, pero la gente cree lo que ve. Y lo que ves es lo que deja un impacto y una huella en su mente y en su corazón. Y una y otra vez, Cristo nos recuerda, tus discípulos serán como tú eres. Entonces necesitamos cultivar la integridad, porque la integridad es la base del carácter. El carácter no es lo mismo que la reputación. Nosotros vivimos preocupados con la reputación. Yo no sé si se da igual en México, pero en nuestro país ocurren cosas como esta. Estamos en la casa, hay uno de los hijos que sube el volumen del radio súper alto y el mamá o el papá le dice, la mamá o el papá le dice, baja el volumen porque ¿qué van a decir los vecinos? ¿Pasa eso aquí en México, en sus ciudades? Eso es reputación. ¿Qué van a pensar los vecinos de nosotros? Ese no es el problema. Baja el volumen porque eso molesta a los vecinos y eso sería egocéntrico, egoísta de tu parte. Ahora él está aprendiendo carácter y valor. Y nosotros con frecuencia educamos para la reputación porque nos educaron para la reputación. Pero tenemos que educar para el carácter. Tu carácter determina lo que piensas. Y lo que piensa determina lo que haces. Tal como el hombre piensa, así él es, dice el libro de Proverbios. Y tu carácter determina no solamente lo que haces, cómo haces lo que haces.
Nosotros podemos predicar el evangelio y hacer evangelismo y predicar buena teología. Eso no quiere decir que lo hicimos bien, porque la teología estaba correcta. Para Dios es tan importante el fin como los medios. Y yo puedo hacer eso egoístamente, yo puedo hacer eso centrado en mi propio reino, yo puedo hacer eso buscando mi propia gloria con la buena teología de la palabra. Por eso el carácter es vital a la hora de liderar, porque el carácter va a determinar lo que hago y va a determinar cómo lo hago. Y mi carácter va a determinar con qué ética yo opero. Y esto es algo que continuamente yo tengo que hablarle a nuestra congregación y en consejería continuamente, porque lamentablemente el cristiano con frecuencia no vive con una ética bíblica. De hecho, el pastor Tim Keller, en una de las respuestas que dio aludiendo a un autor en particular, comenzó a acercarse en el terreno hacia donde yo iba y estaba muy contento porque yo iba a poder cubrir algo de lo que él estaba diciendo. Algo. Nosotros vivimos frecuentemente con una ética pragmática, hablando de la sociedad en la que nosotros vivimos, que valora los números, valora los resultados. ¿Se acuerdan esa explicación que él dio? Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Nosotros vivimos en una sociedad pragmática y el pragmatismo hace una pregunta. ¿Funciona? ¿Produjo resultado? ¿Cuánta gente fueron al evento? ¿Pudieron pagarlo todo? ¿Quedaron con deuda? No, lo pagamos todo, fue un éxito, todo, Dios cubrió todo, Dios lo proveyó todo. Pero nadie ha preguntado del contenido, del testimonio de la gente, de si hubo impacto en las vidas de los que estuvieron allí. La Biblia no pregunta si hubo resultados. La ética bíblica dice, ¿esto que estoy haciendo es moral? Nuestra sociedad tiene una ética cultural. Y esa ética cultural hace preguntas. ¿Qué dicen las encuestas? ¿Qué dicen las encuestas de este presidente? ¿O qué dicen las encuestas de esta otra? A la hora de aprobar el aborto. ¿Qué dicen las encuestas del aborto? Y así los políticos toman sus decisiones. Pero la ética bíblica pregunta, ¿cuál es el veredicto de Dios? Y para vivir en integridad yo tengo que hacerme las preguntas correctas para dar las respuestas correctas para entonces poder liderar con integridad. La ética utilitarista dice que el fin justifica los medios. Esto es lo que queremos lograr, no importa cómo lo logres. La ética bíblica dice, ¿es esto justo, bíblico, moral? Porque no importa si obtuvimos el fin, si los medios fueron ilegítimos. Dios nunca va a probar una necesidad, el llenar una necesidad legítima de una manera ilegítima. Imagínate que cometa adulterio en el día de mañana y alguien me está confrontando en consejería y que yo le diga, bueno, pastor, consejero, es que, mire, mi esposa, hemos tenido problemas y yo tenía una necesidad, tenía 3 meses sin poder tener cierta relación íntima con mi esposa. La necesidad pudo haber sido legítima, el medio fue ilegítimo y Dios nunca va a aprobar tal cosa. La ética situacional habla de que lo bueno o malo de algo lo determina si lo hiciste por amor o no. ¿Cuál amor? ¿El amor de Dios? ¿El amor como Dios lo define? ¿Quién va a definir ese amor? ¿Lo va a definir Dios? ¿Un pastor? ¿El Papa? ¿Mahatma Gandhi? ¿La Madre Teresa de Calcuta? ¿O Dios? La ética bíblica pregunta, no si esto que yo hice, lo hice por amor en esa situación, sino si se conforma a la verdad de Dios. La ética relativista dice que no existe verdades absolutas. La ética cristiana dice la verdad de Dios es la plomada. Todo lo que no se alinea con la plomada está torcido. Y la ética conductual me dice que mis genes determinan mis conductas. Por eso la homosexualidad está siendo aprobada de tantas maneras en tantos lugares, porque hemos llegado a creer una mentira. La palabra de Dios o el cristiano que vive en integridad dice, la conducta humana la determina el corazón humano. Eso es lo que la palabra revela. Nosotros tenemos que aprender como líderes de integridad
a desarrollar convicciones y tenemos que abrazar nuestras convicciones y vivir con dichas convicciones. Muchas veces nosotros vivimos abrazados a opiniones, pero las opiniones cambian. Las opiniones nosotros las sostenemos, las convicciones me sostienen a mí. Y esa es la diferencia entre una opinión y una convicción. Las opiniones pueden cambiar, los valores bíblicos permanecen para siempre. Las leyes que nosotros estamos viendo delante de nuestros ojos cambiar, están siendo cambiadas por las opiniones de los hombres, pero no por los valores cambiantes de Dios. Y nosotros necesitamos más convicción. Cuando tú lees la palabra o lees la historia de la iglesia, hay algo que a mí me impresiona de manera extraordinaria, es la convicción que sostuvo a esta gente en medio de las peores dificultades. Cada vez que yo pienso en un Martín Lutero delante de cientos de personas en la dieta de Worms que están acusándolo de que él es un blasfemo, que lo están acusando con la posibilidad de quitarle la vida y de que él se paró delante de toda esa multitud inmensa de gente poderosa, tanto religiosamente como políticamente, y donde él dice claramente, mi conciencia está atada a la palabra de Dios y por tanto actuar en contra de la conciencia no es seguro ni es bueno, por tanto yo no me puedo retractar, a Dios que me ayude, y ahí comenzó la reforma. Eso fue un hombre de convicción. Ojalá yo tuviera el tiempo y tuviera el texto para leerte la oración la noche antes de Martín Lutero hacer ese pronunciamiento. Es una oración que la primera vez que yo la leí, la segunda por igual, sacó lágrimas de mis ojos. De cómo Martín Lutero, la primera vez que él va delante de la dieta de Worms, él pide 24 horas más y entonces él se retira a su celda y esa noche él oró. Y oró de una manera tan extraordinaria a su Dios. Y Martín Lutero le preguntaba a Dios, ¿es que no te importa? ¿Es que no estás ahí? ¿Es que te has ido? Pero cuando él terminó en su oración, él puso su confianza en ese Dios. Y al otro día él fue y se paró delante de la dieta de Worms. Y hoy nosotros estamos aquí hablando de doctrina reformada por lo que ocurrió aquel día. El carácter tiene importancia porque la gente sigue el carácter, no las palabras. La gente se puede someter a la autoridad, como en el caso de un dictador, pero la influencia la tiene el carácter. Ningún dictador ha podido marcar las vidas de sus seguidores de una manera positiva y cuando ellos mueren se terminó su movimiento. Porque lo que crea la influencia, lo que marca a los demás es justamente el carácter. Tim Keller habló el primer día, creo que fue, de cómo estos cristianos en medio de estas plagas estaban cuidando a los enfermos y cómo Dionisio, el emperador y otros podían comentar del amor con que ellos, mira cómo se aman, mira cómo cuidan. Eso es carácter. El carácter entonces determina la confianza que el otro va a depositar en ti, como líder, como pastor. Y el carácter va a determinar la influencia que tú vas a poder ejercer en ese otro. Ahora la pregunta es, ¿cómo se cultiva el carácter? ¿O cómo aparece el carácter? Y la realidad es que yo necesito desarrollar una estrategia, entre comillas, una intencionalidad para desarrollar el carácter. Te voy a dar dos citas distintas. Una de Stephen Bergler, un psicólogo de la Universidad de Harvard, que ni cristiano es, decía, la gente que emprende la escalera del éxito y que va subiendo sin cultivar su carácter, va de cabeza al desastre. Porque en la medida en que tú subes de responsabilidad, la escalera, el peso de la responsabilidad es cada vez mayor. Y si el carácter no está ahí para sostener el peso de la responsabilidad, te vas a quebrar. Él escribió un libro que se llama El Síndrome del Éxito, que es un libro que todos debiéramos leer. Y otro autor que escribió recientemente a un libro que se llama The Road to Character, o El Camino del Carácter, o Hacia el Carácter, dice, sin una estrategia de construir el carácter, tu vida interior
y aún tu vida exterior se hará pedazos. Nosotros necesitamos cambiar eso. Una de las cosas que nos está afectando, y ahora me voy a acercar todavía más al comentario de Tim Keller, es la sociedad en medio de la cual la iglesia se encuentra insertada. Porque Tim describía, de acuerdo a este autor que él mencionaba, que nosotros vivimos en una sociedad que valora el éxito, absolutamente, muy por encima de la vida interior. Y eso es lo que causa muchas veces que personas puedan ser exitosas en su trabajo y un desastre en la familia. Porque como lo que la sociedad me ha enseñado a valorar es el éxito y no aquello que Dios valora, entonces mientras todo esté bien en mi trabajo, mientras me estén promoviendo, mientras me estén subiendo el salario, mientras me estén aplaudiendo, no importa lo que esté pasando allí, porque lo importante es mi vida de éxito, nos importan los reconocimientos, las estadísticas, el nombre que pueda obtener. De esa misma manera, la sociedad ha aprendido a valorar la personalidad por encima del carácter. Hoy en día se habla mucho de una personalidad magnética, atractiva, de una personalidad afable, de una personalidad, una personalidad que atrae a la gente con facilidad. Y en muchas de las cartas de recomendación de eso se habla. Las cartas de recomendaciones hace 100 años hablaban del carácter y de manera interesante la historia reciente nos dice que las cartas de recomendación hace 100 años atrás la entregaba el recomendado y la llevaba abierta. De manera que cuando alguien me daba una carta de recomendación, me la entregaba abierta, yo sabía lo que decía y yo la entregaba abierta porque se supone que el recomendado, la persona que estaba recomendando, iba a decir la verdad acerca del recomendado. Hoy en día no se habla de esa forma. En el pasado nosotros valorábamos los héroes, hoy nosotros valoramos las celebridades. Los héroes eran personas que hacían cosas, hazañas grandes en la sociedad. Y eso era reconocido. Hoy en día las celebridades la forma la mercadología. La diferencia está en que cuando las celebridades se mueren, se murieron. Y por muy poco tiempo son recordados. Los héroes, cuando ellos se mueren, ahí es que ellos crecen. Ahí es donde la posteridad les reconoce. Ahí es donde la posteridad ve la grandeza que tuvo esa vida. Y nuestra sociedad valora mucho más las opiniones que lo que son los verdaderos valores que importan. ¿Por qué entonces nosotros, a la hora de vivir, nosotros con frecuencia comprometemos la integridad? Nuestras prioridades no están en orden, nuestros valores no están en orden. De hecho, yo no quiero seguir haciendo mercadología, pero mi próximo libro tiene un capítulo de cómo organizar tu mundo interior. Porque si mi mundo interior no está organizado, no hay manera que yo pueda organizar mi mundo exterior. Quizá esta historia, que ya lo he usado un par de veces anteriormente, nos pueda servir, pueda ilustrar lo que acabo de decir. Esta niña llega a su casa, encuentra a su padre cansado, mejor dicho, el padre llega a la casa cansado y encuentra a su niña y la niña le dice, papi, yo quiero jugar, y él no está en eso, él quiere ver televisión, y el papá se sienta frente al televisor, la niña comienza a alarlo, papi, yo quiero que juguemos, y él le da un papel y le da unos lápices de color, y le dice, ven mi hija, entretente con eso y ven en un par de horas y jugamos. Pero ella se fue, a los 10 minutos estaba aburrida de colorear y regresa, papi, yo quiero jugar, y él no quiere jugar. Entonces él mira para un lado y ve en un periódico una hoja grande con un mapa. Y el mapa tenía países y demás. Y él se le ocurrió una idea, tomó la hoja, la rompió en varios pedazos, la puso en un recipiente y le dio una cinta pegante, llamamos nosotros, no sé si ustedes le llaman así. Le dice, hija, mira, arma ese mapa otra vez. Con la cinta pegante, ve pegando los pedazos. Cuando tú lo tengas armado, jugamos. Y él se puso frente a la televisión y pensó, yo tengo como 2 horas para ver televisión. A los 15 minutos viene la niña. Papi, ya yo lo armé. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser? Déjame ver. Y estaba armado. Y le dice, ¿pero cómo lo hiciste? Le dice, mira papi, al lado de atrás del mapa hay la figura de un hombre. Y cuando tú armas al hombre, el mundo queda armado.
Eso es como tú y yo tenemos que ser armados. Cuando tú armas al hombre en su interior, su mundo queda armado. Pero tenemos mucho tiempo tratando de armar el mundo, arreglar los hijos, arreglar la relación con la esposa, arreglar la relación con las ovejas, sin armar el mundo interior nuestro. Eso no va a ocurrir. Nosotros tenemos mentiras que creemos. La sociedad nos ha vendido que nosotros somos lo que hacemos. Como somos lo que hacemos, nos importan los números, las estadísticas, los aplausos, la aprobación, porque somos lo que hacemos. ¿Qué pasa cuando ya yo no puedo seguir siendo el pastor predicador de la iglesia? Entonces, ¿qué soy? Somos lo que hacemos y eso es lo que nos da identidad. No somos lo que hacemos, nosotros somos en Cristo Jesús. Él es mi identidad. Nosotros compramos la mentira de que somos lo que poseemos. Eso nos da seguridad. Tengo un buen reloj de marca y eso entonces como que yo estoy apropiado para caminar en ciertos círculos. Si voy a ir a ciertos lugares necesito ropa de tal tipo o cual otra porque ahí yo me siento seguro, porque ahora sí yo pertenezco a este círculo. Pensamos que somos lo que poseemos y creemos que somos lo que otros piensan de nosotros. Si otros piensan de nosotros bien, estamos contentos. Si otros piensan de nosotros mal, estamos deprimidos. Si las ovejas, como mencioné hace un momento, aprobaron mucho el sermón del domingo, estamos contentos. Si las ovejas no dijeron gran cosa el domingo cuando prediqué, el lunes estamos deprimidos. Todo eso nos hace comprometer la integridad. ¿Por qué? Porque el próximo domingo yo voy a querer jugar con el sermón y jugar con la presentación de una manera que las ovejas puedan aprobarme mejor, pero quizás comprometo la temática del sermón. El apóstol Juan en 1:12 nos dice dónde está nuestra identidad. Tú conoces el texto, pero te lo leo. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Eso es lo que yo soy. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Eso es lo que yo soy. Entonces, si eso es lo que yo soy, yo necesito desarrollar una orientación de mi vida, y este concepto es clave, vertical. Lamentablemente, lo veo en mi propia iglesia, lo veo en consejería, la mayoría de los cristianos tienen una orientación completamente horizontal de la vida. Y nosotros necesitamos una orientación vertical. Nosotros somos ciudadanos de otro reino, totalmente distinto. Cuando Cristo quiso definir la vida, la definió no en términos de tareas, la definió en términos de relaciones y la colocó en orden. Amarás al Señor tu Dios vertical con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Después amarás al prójimo, ahí está la orientación horizontal, como a ti mismo. No puedes amar al prójimo correctamente si no me amas a mí. No puedes incluso amar este mundo correctamente como debes amarlo, porque hay una manera de amar el mundo, no en el sentido mundanal, pero sí en el sentido de ver redención en ese mundo. No puedes amar al mundo correctamente si tu relación vertical conmigo no está en su lugar. Nosotros necesitamos una orientación vertical de la vida en todas las áreas. Mira, un área común, como médico, como pastor, que me toca enfrentar continuamente. Todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie quiere morirse. Pero no hay otra manera de ir al cielo que no sea morirse. Entonces, ¿cómo yo tengo una orientación vertical de la vida que cambie eso que yo acabo de decir? El apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo. Si tú me dejas aquí abajo, yo me llevo el mundo por delante, hablando de Cristo, predicando a Cristo. Pero tú sabes una cosa, para mí el morir es ganancia, es mejor que estar vivo. La única razón por la que a nosotros se nos dificulta la muerte es porque amamos mucho este mundo. No solamente lo amamos mucho, lo amamos más que el mundo venidero. Es que creemos más en este mundo que en el mundo que viene. ¿Por qué yo quiero hablar de eso en un tema de integridad? Porque mientras ames el mundo de esa manera, yo seguiré comprometiendo mi integridad cada vez que cosas del mundo ganen mi corazón, me interesen, yo quiera tener,
en vez de tener las cosas del reino de los cielos. Yo tengo que cultivar la vida interior. Y cuando yo cultivo la vida interior, por medio de su palabra, confiando en la gracia de Dios, esto no es propulsado por el esfuerzo humano. El esfuerzo humano me lleva al legalismo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un creyente que usa la palabra, confía en el poder del Espíritu, confía en la gracia de Dios, que es lo que le hace cambiar. Entonces esto es, brevemente, porque el tiempo ha ido pasando, esto es como luce una vida cambiada por el Evangelio. Si tú quieres saber cómo luce una vida cambiada por el Evangelio, hay diferentes maneras de ilustrar eso, pero yo la voy a ilustrar ahora con 1 o 2 versículos bíblicos. Un versículo, Gálatas 5, 22, y 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Eso es una vida transformada por el Evangelio. Una vida transformada por el Evangelio es una vida que exhibe el fruto del Espíritu. Y ahora el otro puede ver frutos. Es una ilustración, pero imagínate que yo vea un árbol y que en ese árbol yo vea manzanas extraordinarias, peras increíbles, uvas que quisiera comérmela en el momento, naranjas, mangos, diferentes frutas, y todas lucen hermosas y atractivas. Yo quiero comer de ese árbol. Una vida transformada por el Evangelio es una vida que exhibe el fruto del Espíritu, y cuando otros ven el fruto dicen, yo quiero de eso que tú tienes. Una prima mía se convirtió. Después de su conversión, su esposo seguía siendo borracho y mujeriego, pero el Evangelio le había cambiado. Y un día llegó borracho a la casa, se sentó con ella en la mesa y le dijo, o mejor dicho, le invitó a cenar. Le contó de sus últimos pecados de adulterio. Le dijo, te lo estoy contando por una sola razón. Porque yo no sé lo que tú tienes, pero de lo que tú tienes yo lo quiero, porque nadie puede querer a un perro como yo. Y él entregó su vida al Señor. Por el fruto del Evangelio en la esposa de un matrimonio. Menciono todo eso para hablar de que cuando tú vas a vivir en integridad en la sociedad, eso no es esfuerzo humano, eso es la evidencia del fruto del Espíritu en ti. Y uno de esos frutos, una de las características del fruto del Espíritu es dominio propio. Ese dominio propio no es fuerza de voluntad. El dominio propio es algo que el Espíritu ha producido, porque ha cambiado valores, ha cambiado prioridades, ha reorganizado tu vida, ha reorganizado tus amores, como decía Agustín. Y ahora tú puedes entonces liderar a otros después que tú has aprendido a liderarte a ti mismo. El dominio propio es un fruto de la llenura del Espíritu en ti. No puedo tener dominio propio sin llenura del Espíritu. No puedo tener llenura del Espíritu si yo no he sido vaciado primero. Si tú miras la lista de individuos en la Biblia que quedaron a mitad del camino por falta de dominio propio o que sufrieron alguna consecuencia. Ahí está Caín, que mató a su hermano. Está Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Moisés mismo no entró a la tierra prometida por falta de dominio en un momento dado. Saúl, David, Pedro. El dominio propio requiere disciplinas espirituales. De eso estuvimos hablando en el tiempo de pregunta y respuesta. De nuevo, nosotros estamos consumiendo ya la hora que se nos dio. Yo quisiera avanzar rápidamente, pero no quisiera cerrar sin recordarte lo que la gente oye, ellos entienden. Lo que la gente ve, ellos creen. Y esa es tu integridad, tu modelo, tu carácter, cómo caminas. Siervos maduros no les sirven a los hombres, les sirven a Dios.
Por tanto, cuando el hombre lo decepciona, él sigue sirviendo igual. Él no se vuelve cínico, él no se vuelve sarcástico, porque él está sirviendo a Dios. Él reconoce que la manera de servir a Dios es sirviendo a los hombres. Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Los siervos inmaduros dan órdenes y le sirven a los hombres y esperan que los hombres le devuelvan en aprobación, en aplauso y demás. La sociedad nos motiva al éxito, la palabra de Dios nos motiva a una relación con Dios. El éxito nos motiva porque nos sube el sueldo, nos da estadísticas, nos da un nombre, nos da reconocimiento, y el salario mayor nos permite gastar más, comprar más, tener mejores vacaciones, pero no es detrás de eso que Dios está. La personalidad, ya hablamos un poco acerca de eso. Hablamos de la diferencia entre celebridades y héroes. Y cuando nosotros no tenemos en cuenta todas estas cosas, nosotros podemos ser celebridades, pero solamente nos recuerdan mientras vivimos. Cuando nosotros estamos orientados al éxito, nosotros podemos ser aplaudidos afuera y rechazados en el hogar. Nosotros pudiéramos complacer a muchos con lo que hacemos y desagradar a la persona más importante, que es Dios mismo. Todo eso para decir que vivir en integridad en medio de una sociedad sin integridad requiere, en primer lugar, no es simplemente concepto de lo que la integridad es y una decisión, requiere un reordenamiento de mi mundo interior, de valores y prioridades. Requiere una orientación vertical de la vida, de manera que las cosas de este mundo no me atraigan, no me den tanta importancia, no tengan tanto brillo para mí, no me importen tanto como para comprometer la integridad. Y requieren en esa orientación vertical de la vida un temor de Dios, que fue justamente lo que hizo que José en su momento no comprometiera la integridad cuando fue tentado por la esposa de Potifar. Porque esta mujer lo tentó día a día, y cuando ya no se podía más, José le dice: yo no puedo hacerle esto a mi amo. Lo cual implica que el amor al prójimo él lo había entendido bien, el respeto, la gratitud. Él ha puesto todo esto en mis manos. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacerte eso a ti tampoco, lo que implica que este hombre entendía lo que era la imagen de Dios en el hombre. Ese es un concepto que en consejería estoy tratando de pasar. Y es que nosotros somos portadores de la imagen de Dios. A mí tiene que importarme tanto la imagen de Dios en mí, que yo pueda decirme: yo no me puedo hacer eso, porque yo no puedo hacerle eso a la imagen de Dios que está en mi interior. Y si no se lo puedo hacer a la imagen de Dios que está en mí, no se lo puedo hacer a la imagen de Dios que está en el otro. Y además, Mrs. Potifar, señora Potifar, si a ti no te importa porque tu esposo está afuera, si a ti no te importa porque no te importa lo que eres, no te importa tu carácter, yo no podría hacer esa gran maldad y pecar contra mi Dios. Ahí está el temor de Dios. La integridad es hacer lo bien hecho cuando nadie nos ve. Padre, gracias por la oportunidad de ser retados, desafiados por tu palabra. Padre, mira, no hay nada que yo haya dicho, compartido, que no se aplique a mi persona. Yo te pido que antes de yo aplicarlo a la vida, al caminar de cualquier otro, que yo pueda comenzar aplicándolo a mí mismo. Y te pido que me ayudes, porque yo no puedo hacerlo en mi propio esfuerzo. Que tú me ayudes todos los días a caminar en integridad de corazón. Que me reprendas cuando pienses mal, no simplemente cuando actúe mal, cuando pienses mal. Que me reprenda cuando actúes mal. Que envíe personas a mi vida para que me puedan confrontar, aconsejar, animar, para que yo pueda honrarte hasta el día que entre en gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén.